¿No quieres que te prenda la luz? Shalom, shalom, sí. Shalom, shalom a todos. Vamos a comenzar nuestra lección de esta mañana. Vamos a continuar con los estudios que hemos estado analizando. Hoy tenemos un estudio importante. Vamos a considerar lo que hemos estado hablando durante estas semanas, y hoy tenemos ¿Ya les prendiste? dos profetas o dos personajes bíblicos, ¿verdad?, que no se pueden contradecir el uno del otro, que son sumamente importantes en el desarrollo del plan de la redención de Israel y del mundo. Vamos a mirar nosotros a dos textos que vamos a analizar. El primero se encuentra en Jeremías capítulo 31 y el siguiente texto se encuentra en Gálatas capítulo 1. Okay. Jeremías 31 y Gálatas 1 son los dos textos que vamos a utilizar para entender el pensamiento, ¿verdad?, de Pablo, o el pensamiento de los profetas. Recuerden bien que hay una diferencia muy abismal entre una generación y otra. No todas las generaciones, ¿verdad?, son iguales. Cada generación, ¿verdad?, es diferente. En el caso de Pablo, al judaísmo de Jeremías, pues hay un espacio de tiempo muy largo, muy separado. Y con ello también viene, ¿verdad?, la diferencia de aplicación de la ley por las circunstancias diferentes de uno y de otro. Así que vamos nosotros a mirar las circunstancias, cuánto puede cambiar un pensamiento y las costumbres de un pueblo después de 4 o 5 generaciones. ¿Ok? Nosotros también aquí podemos mirar que la generación de nosotros que nació en los 60s, por así decirlo, todos los que nacimos en los 60s, pues ya vamos cumpliendo los 60 también. ¿Okay? Si nació en el 66, pues ya tiene 58. Si nació en el 64, pues ya tienes 60. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la generación de los 60s, los que nacieron en los 60s? Claro que los que nacieron en los 60s, la juventud de los 60s es diferente a la juventud que nació en los 60s, que ya se refleja en los 80s, era muy diferente. ¿Okay? Los que nacieron en los 60s se refleja su carácter en sus actos, en su adolescencia, que marcó la época o la década de los 80s. Entonces, cada década es diferente, y hoy tenemos, ¿verdad?, una generación totalmente diferente, totalmente cibernética, totalmente moderna. Muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad?, no conocen muchas de las cosas que nosotros vivimos y tuvimos como diversión. Entonces, en los días bíblicos o en la historia de la Biblia, cada generación, ¿verdad?, es diferente, pero lo que no cambia es el objetivo divino de Dios, que va acompañado, ¿verdad?, con un plan de redención, y en medio de ese plan divino, el Eterno reveló o le entregó la revelación de la Torá al pueblo de Israel.
La Torá es la palabra escrita de los preceptos, mandamientos, estatutos, remembranzas, recordatorios y promesas. ¿Ok? No solamente la ley de Moisés se tiene que ver como algo malo, algo que te encarcela, algo que te prive. No, la ley de Moisés también contiene promesas, también contiene mucha bendición, también contiene, ¿verdad? De hecho, contiene todo lo que el hombre necesita para vivir. Ahí está todo. Desde un buen sueño, ¿ok? Si usted no tiene un buen sueño, léase unos capítulos del libro de la Torá y verá cómo su mente se comienza a adoptar al amparo divino, ¿verdad? Si tiene problemas alimenticios, lea también el libro de la Torá o un libro de Levíticos, y allí el Eterno le dice cuáles son los alimentos que tiene que comer y cuáles le hacen bien a su cuerpo. O sea, ahí hay todas las respuestas de la humanidad, se encuentran en los 5 libros de Moisés. Lamentablemente la gente no los entiende y los rechaza como algo antiguo. Entonces de eso vamos a hablar en esta lección, que vamos a llamar pacto renovado o pacto nuevo. Hay una diferencia, ¿ok? No es lo mismo decir, miren, como esta Biblia que tengo aquí es una de las Biblias más antiguas que poseo, ya no tiene ni el nombre, pero era la famosa Thompson Scott, ¿ok? Esta Biblia fue muy famosa en el cristianismo en los principios de los 90, ¿ok? Ahora ya tengo mucho que no compro una Biblia o que no voy a una Biblia cristiana, pero esta Biblia es de la Reina Valera de los 60. Entonces tiene un castellano un poquito más entendible, pero no es una versión griega original o mucho menos hebrea. Así que simplemente esta traducción usa un lenguaje para que el que está leyendo entienda el mensaje, ¿ok? Y lamentablemente en el mundo hebreo no existe una versión para que entienda el pueblo. El pueblo no entiende directamente de la escritura. Entiendan esto. Esto es importante, ¿ok? En la mente hebrea no existe una traducción que le vamos a dar al pueblo para que entienda el pueblo. No existe eso. No. El pueblo tiene que aprender la Torá ¿de quién? De los maestros. De los maestros. En los tiempos de Pablo, cuando se juntaban los hermanos, ¿ustedes piensan que cada uno llevaba su pergamino? No, ellos iban a escuchar la Torá oral. La Torá oral. No tenían ellos un libro como hoy día. Entonces las versiones castellanas es una moderación de confort para las gentes que tengan acceso a leer la palabra. Pero eso no le da ninguna credibilidad a que funden doctrinas de estas versiones, porque vienen modificadas y en muchos de los casos se ha quitado la yod o la tilde que dice el Mesías. El Mesías dijo que no pasará, ¿verdad? No se quitará de la ley, ¿verdad? Ninguna tilde, ninguna yod de la escritura. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, que fue el profeta de los últimos 3 reyes de Israel, antes que viniera el exilio. El exilio duró 70 años. ¿Ok? Entonces, Jeremías vivió 400 años antes de Pablo. ¿Ok? El judaísmo de Jeremías es totalmente diferente al judaísmo de Pablo.
Las circunstancias son diferentes y abismales. No hay ninguna relación entre el estilo de vida de Jeremías y el estilo de vida de Pablo. ¿Okay? Pero ambos comparten un solo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Transmitir el temor de Dios a la gente. Y Jeremías lo hace a través de la violación de la ley de Dios. Y Pablo, ¿okay? para muchas personas, Pablo se impone a esa ley. Y vamos a mirar que no es así. Pablo jamás se pone a imponer en contra de la ley de Moisés, jamás. ¿Por qué? Porque el Eterno, cuando hace una promesa o hace un pacto, no se termina, no son infinitos, tienen un objetivo. La forma que pensamos así es porque no entendemos nosotros el pensamiento hebreo y que muchas de las veces fuimos formados en un pensamiento helenista. El pensamiento helenista mira la historia diferente a cómo la mira el mundo hebreo. La historia de la humanidad tiene un objetivo y lleva tiene un fin, tiene un objetivo principal. Y en ese objetivo principal, Israel es el receptor de esta revelación. Entonces no hay divorcio, no hay separación de Dios con Israel. Eso es lo que tenemos que entender. Jeremías capítulo 31. Recuerden bien que Jeremías, cuando habló estas palabras, son 400 años antes que apareciera el Mesías. ¿Okay? Fíjese bien, en aquel tiempo, ¿okay? Tiempo futuro, en aquel tiempo, voy a usar mi versión castellana, y también voy a usar un Tanakh. Voy a usar una versión también hebrea para mirar la diferencia de los pensamientos de una traducción con un pensamiento, ¿verdad? Griego, y vamos a mirar el capítulo que dije, 31. ¿Ok? Vamos a mirar aquí. ...36... lo único difícil fíjense cómo son las cosas. Casi en todas las Biblias traducidas del hebreo al español, la numeración de los capítulos viene en números romanos. Y muchas de las personas no conocen esa numeración que se expresa en letras, como 3X y una I son 31. Y dice la versión en español de Jeremías 31, en las versiones Reinas Valeras 60, dice, en aquel tiempo dice, no quiero mencionar lo que dice ahí, pero ya todos dicen que es Jehová. Nosotros no usamos el nombre de Jehová porque no es el verdadero nombre del Eterno. Entonces, en aquel tiempo dice Adonai, ¿ok? Yo seré por Dios a todas las familias de Israel. A todas las familias de Israel. ¿Qué decir? A todas las 12 tribus de Israel. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Y ellas me serán por pueblo. Por mi pueblo. Como que si Israel ya no era pueblo. Todo el tiempo ha sido pueblo. Siempre que fue, simplemente es que fue un pueblo que desobedeció, un pueblo que se rebeló, un pueblo que
violó los pactos y por eso el Eterno lo exilió, pero nunca lo abandonó. Así dice el Señor, el pueblo de los que se escaparon, bueno, este no es, es otra versión. Vamos a mirar aquí el 2. El 3. Ok. Dice, así dice el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Ok. Entonces, nosotros vamos a mirar aquí en Jeremías, ¿qué les dije? Jeremías capítulo 31. Ok. Este capítulo nos revela a nosotros lo que el Eterno va a hacer, ok, y la misión de Pablo, ¿verdad? Específicamente no era con Israel, sino con los gentiles, con los temerosos. Entonces, el trabajo de Pablo es diferente al trabajo de Jeremías. Jeremías está diciendo que en aquel tiempo el Eterno será por Dios a todas las familias de la casa de Israel y ellas serán mi pueblo. Así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edifiqué y serás edificado, oh Virgen de Israel. Fíjense bien, oh Virgen de Israel. Todavía serás adorada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. ¿Y dónde está Samaria? En Galilea, donde el Mesías pasó su mayor tiempo de vida predicando esta restauración, donde se hicieron los más grandes milagros. Samaria es la capital de las 10 tribus del norte, porque allá, dice, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarás los que plantan y disfrutarán de ella, porque habrá día en que clamarán, los guardas en el monte de Efraín. Efraín es el padre de las 10 tribus. Levantaos y subamos a Sión. Sión es la casa de David. ¿Ok? Sión es la casa de David. Entonces aquí el Eterno comienza con el más alejado de Sión, que es Efraín. Efraín, que sabemos bien que las 10 tribus se separaron, ¿verdad?, de sus hermanos en el reinado del hijo de Salomón, Roboam. Y aquí el profeta está diciendo que en aquel tiempo el Eterno será por Dios a todas las familias de Israel y comienza con Samaria y con Efraín. Y todas las 10 tribus vendrán ¿a dónde? A Sión. ¿Qué va a decir Efraín? Levantémonos y subamos a Sión. A nuestro Eterno, nuestro Dios, porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob. ¿Ok? Cuando la Escritura menciona a Jacob, incluye a sus 12 hijos. Con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. ¿Quién es la cabeza de naciones? No es la iglesia. No son los protestantes, no es la iglesia católica, no son los musulmanes. ¿Cuál es la cabeza de naciones? Israel. No por su potencia militar, no por su inteligencia, sino por su temor que tendrá en los días finales
hacia el Eterno y a su Torá y a sus mandamientos, el Eterno los hará brillar ante todas las naciones. Porque ninguna nación tiene como constitución la Torá del Eterno. No tiene como constitución de forma de vida la Biblia. Porque el Eterno no le entregó la Biblia a las naciones, se la entregó a Israel. Pero el mensaje de salvación que viene a través de los voceros, profetas y apóstoles hebreos es para todas las naciones. El mensaje es para todas las naciones. Pero no así la revelación del libro, no así lo que está escrito en la Torá. Entonces las traducciones ahora son lanzadas como mercado para todas las gentes, para que la gente lea. Eso es bueno. En particular, es bueno. Pero el objetivo principal de la palabra no es de tenerla en libros, sino de tenerla en el corazón. Entonces, vean aquí lo que dice. Porque así ha dicho el Eterno: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Hacer oír alabanza y decir: oh Hashem, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos. La mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. ¿A dónde? A Sión. Tanto los judíos como los efraínitas, o como la casa de Efraín. La casa de Efraín se mira como el hijo pródigo de la parábola del Mesías, que abandonó su casa, la casa de su padre, y se fue a revolcar con los cerdos. La otra semana, ¿verdad?, usé esa palabra que es un poquito ofensiva. Reconozco que sí es ofensiva, pero recordemos por qué el cerdo no es permitido. ¿Ok? ¿Por qué el cerdo no es permitido comerlo para los hijos de Dios? Porque es el animal más sucio que existe. Es el que se revuelca, ¿verdad?, con su propio estiércol y su vómito. Entonces es el animal que representa más la impureza. Entonces, un hijo que posee la santidad, un hijo que supuestamente vive en el Espíritu Santo y se goza en el amor de Dios, no puede, después de un servicio, ir a llenarse de tacos de carnitas o comprar una pizza con pepperoni. Es una impureza que entra en tu cuerpo. ¿Y por qué la gente hace eso? Porque no tienen la educación. Parece que se fue. ¿Aló? Ahí se cortó. ¿Ya entró? ¿Ya entró? Ok. Espérame, déjame. Entonces, vamos nosotros a mirar aquí, perdón por esa interferencia. Entonces sigue diciendo: aquí yo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos. La mujer que está encinta, la que dio a luz
juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. ¿Ok? Oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Ok? Ahora vamos al 31. Al verso 31 para cortar aquí el texto. ¿Verso 31? Sí, de ese mismo capítulo. Si lo tienen, me lo confirman y vamos a mirar algo interesante. Ok, entonces allí dice bien claro, verá, que vienen días, dice el Eterno, en el 31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ok? No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Con la casa de Israel. Y la casa de Israel, ¿verdad?, incluye a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, esas tribus, ¿verdad?, van a llegar el día donde se van a reunir con la casa de David. Deje apago esto. Ok, ahí está. Ok. Ya estamos todos, ok. Se había cortado ahí. Entonces, aquí el capítulo 31, ¿verdad?, nos da la clave para entender esto. ¿Ok? Entonces, la pregunta fue, ¿es un pacto nuevo o es un pacto renovado? ¿Ok? Porque si dices que es un pacto nuevo, entonces si eso es así, ¿con quién lo hace? ¿El pacto renovado o el pacto nuevo lo hace con la iglesia o lo hace con Israel? Según el profeta. ¿Con quién lo va a hacer? Lo hace con Israel. Entonces, Dios primero restaura a Israel. Lo tiene que restaurar. Y una vez que Israel esté restaurado, que esté donde debe de estar, donde tenga ya sus 12 tribus, donde tenga, ¿verdad?, su función sacerdotal como heredero de la revelación, cuando cumpla los mandamientos del Eterno, cuando le tema y ame al Eterno con todo su corazón, entonces el Eterno tratará con las naciones. Mientras Israel no esté en su puesto, mientras Israel no esté dentro de la profecía, el Eterno no puede tratar con las naciones. Porque es primero que trata a Israel. Pero en este pacto, dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente, o sea, la Torah en su mente. Y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y a ellos me será por pueblo. De esto hay que hablar mucho. Mucho hay que hablar. ¿Ok? Porque cada vez que el Eterno da una promesa, siempre da la primicia.
Y en todo, si nosotros miramos la naturaleza, si miramos toda la naturaleza, cuando una persona siembra la tierra, el producto no sale todo junto. Siempre sale la primicia. Y las primicias es la evidencia de si esa cosecha va a estar buena o va a estar mala. Y si las primicias son buenas, entonces toda la cosecha va a estar en abundante. Va a haber prosperidad. Pero si las primicias están malas, quiere decir que la cosecha no va a servir. Entonces, las primicias de esta promesa, ¿dónde se dieron? ¿Ya aconteció? ¿No ha acontecido? Entonces, eso se mira, ¿verdad? Ahora ya con esta mentalidad y con este entendimiento miramos que cuando Jeremías está hablando de un día, fíjense bien, está hablando de un día, ¿verdad? Que el Eterno va a reunir a todo Israel. Va a reunir a todo Israel. ¿Dónde se va a dar esa primicia? Se va a reunir Israel, aunque después, ¿verdad?, se vaya a su lugar nativo, de donde viven. Pero ya se ejecutó una promesa y una primicia y ya se llevaron saboreando esa primicia. Pero esa promesa se va a concluir totalmente y ya nunca van a irse de su tierra. Así debemos de mirar nosotros las primicias de las promesas del Eterno, y esta primicia de esta profecía la miramos en el libro de Hechos. ¿Ok? Y fue una primicia interesante. Vamos al capítulo 2. ¿Ok? Al Hechos, capítulo 2. Y recuerden bien que todo acontece en el calendario divino de Dios. ¿Ok? En el calendario divino de Dios. Todo sucede en el calendario divino de Dios. ¿Ok? En el calendario hebreo, hoy día existen dos calendarios, uno civil y el otro religioso. En el calendario religioso, el principal de los meses es el Nisan. El primero es Nisan. ¿Ok? En el 10 de Nisan es donde se celebra la Pascua. ¿Ok? Entonces, la Pascua se celebra en el primer mes, a los 10 días del mes, por mandato divino de Dios. ¿Ok? Porque en ese día llegaron los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, la Pascua la comieron en Egipto. ¿Ok? La Pascua la comieron en Egipto. A los 10 días del mes de Nisan, comieron la Pascua en Egipto. Si tú cuentas desde que comieron la Pascua a la llegada al monte Sinaí, son 50 días. La escritura dice que al tercer día llegaron y después Moisés habló con el Eterno y le dijo que mandara a santificar al pueblo. ¿Ok? Entonces, después de 3 días que el pueblo estuvo santificado, vino la revelación, los relámpagos, el sonido del shofar, la nube espesa, la columna de fuego. Bueno, miraron la gloria del Eterno, el Sinaí tembló, la tierra tembló, todo el universo se quedó silencio, las olas del mar dejaron de agitarse, el viento dejó de soplarse, el sol se detuvo, toda la creación de Dios hizo pausa porque el Rey del universo iba a hablar por primera vez a un hombre mortal o a los seres humanos mortales. ¿Ok? Cuando el Eterno habló, solamente Israel alcanzó a escuchar 2 palabras de Dios y cayeron muertos. ¿Ok? Moisés le pidió al Eterno que perdonara a su pueblo, y es por eso que el pueblo resucitó y le dijo a Moisés que ya no hable más esa voz para no morir. Y después, por boca de Moisés,
escucharon los 10 mandamientos. ¿Ok? Eso sucedió el tercero de Iyar, que es el tercer mes. ¿Ok? El Mesías fue crucificado el 10 de Nisan. Por eso el profeta Yohanan, que representa a Jeremías, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente el pecado de Israel. El Cordero que fue sacrificado en Egipto solamente salvó a los que obedecieron el mandamiento. Porque lamentablemente muchos hebreos quedaron en Egipto. Y en su mucha misericordia el Eterno también amparó a mucho gentil juntamente con su pueblo cuando salieron de Egipto. Porque no nomás hebreos salieron de Egipto, salieron acompañados de muchas gentes. Pero el mandamiento de la muerte del primogénito fue a los egipcios y a los hebreos. Porque el Eterno tenía que traer justicia divina a Egipto. Esto no incluía a otras naciones. Entonces, cuando los hebreos no creyeron a Moisés y no ofrecieron Pesaj y no pusieron la marca en sus dinteles con la sangre del cordero de Pesaj, murieron siendo hebreos. Este juicio no causó daño a los extranjeros que no eran hebreos y que no eran egipcios. En cambio, todo el primogénito en general de los egipcios murieron. Y para que miren la misericordia más grande de Dios todavía, para no mirar la ley como algo malo, sino como algo divino, como algo que te protege de la maldad, te protege del pecado. La ley de Dios fue exclusivamente dada para protegernos de la maldad y de las maldiciones. Hecho por nosotros maldición. Lo que es más grande y más extraordinario de esto es que muchos egipcios se ampararon y fueron a una casa hebrea donde se pintó la sangre para que sus hijos no muriesen, así convirtiéndose al Dios de Israel. En plena esclavitud y en pleno sufrimiento, la salvación está actuando y Dios está tirando la mano a aquel que le teme y a aquel que le ama. Muchos egipcios que creyeron mejor que los propios hebreos se salvaron porque se ampararon en ese pacto. Este es lo mismo que sucede con los creyentes gentiles. Los creyentes gentiles no tienen que pintar, no tienen que sacrificar el cordero porque no se les dio el mandamiento a ellos, pero pueden ampararse bajo la sombra de aquellos que tienen el pacto y son salvados. Hay que mirar la salvación así. El evangelio que tú dices que te llegó es el amparo de Dios para ti, para que te estés cobijado bajo su pueblo de Israel, no separado de Israel. Porque si tú te pones como el pueblo del pacto sin tener ninguna relación con Israel, es automáticamente una aberración, es una falsedad, es una mentira que no puedes creerla porque no expresa la realidad de la palabra de Dios. Entonces, cuando este pueblo salió con esa señal y llegó al monte Sinaí, si tú cuentas las semanas, son 7 semanas, son 49 días, al día siguiente son 50. Exactamente el mismo periodo
después que el Mesías muere, al tercer día fue resucitado, que es la ofrenda de los primeros frutos. Entonces, la resurrección del Mesías se vuelve la primicia de la resurrección entre los muertos. Entonces ya tenemos la primicia de una promesa indestructible. Pablo explica cómo es esto en Corintios. Pero las primicias de la resurrección, ¿quién es? Es el Mesías. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. El Mesías resucitó y aquí vive para siempre, sentado a la diestra de Dios Padre. Es primicia de entre los muertos, es primicia de los que van a resucitar. Por eso, por esa gran, entonces Jeremías pone todo esto en aquellos días. Entonces ahora ya con la resurrección del Mesías, que ahora se va a convertir ya no en un rabino, ya no en un profeta, sino que su grado va a subir a uno de sacerdote según el orden de Melquisedec. Y como la Torá fue dada a los levitas para que la enseñaran al pueblo, ahora el Eterno le va a dar la Torá al Mesías en su mente y en su corazón para que él la transmita a sus discípulos. Y es por eso que si tú cuentas los días desde la muerte del Mesías hasta el día de Pentecostés, que son un vocabulario griego que quiere decir la fiesta de Shavuot. Pentecostés es griego, Shavuot es griego. Pentecostés es la palabra griega para Shavuot. Y Shavuot es el fiesta de la semana, de los 50 días, cuando los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí. La fiesta de Pentecostés es la celebración del recibimiento de la Torá. Israel lo hace como fiesta cada año, recordando cuando fue entregada la Torá. Ahora, en ese día, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en ese día? Vamos a mirar el capítulo. En el 2. Fíjese bien. Capítulo 2. Verso 12. En el capítulo 2, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, cuando se cumplieron los días de Shavuot, ¿ok? Porque hay tres festividades que Israel tenía que hacer sus viajes de donde estuvieran. Es Pesach, Shavuot y Yom Kippur, el día de la expiación. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante a un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraba. ¿Ok? Ok. Déjenme explico esto. Ese viento y ese fuego es lo que se miró en el monte Sinaí. Esa casa no es una casa ordinaria, porque las festividades se festejan no en las casas, se festejan en el templo. Ellos estaban en el templo. Lo que allí estaba en la casa es la casa de estudio del maestro. ¿Por qué? En el pórtico de Salomón, cada maestro llevaba a sus alumnos y se les daba un espacio. Cada quien tenía su lugar donde
ir para hacer las oraciones. Cada maestro llevaba su escuela. Entonces los discípulos se reunieron, eran como 120 y fueron a celebrar la Pascua, el día de Shavuot. Esa casa no es una casa ordinaria, no es el aposento alto, no es una casa no es una iglesia, para que mejor me entiendan. No hay que verlo como cristianismo, hay que mirarlo como hebreísmo, hay que mirarlo como una cultura que tiene sus costumbres en el templo. Entonces, estos estaban allí, 120, súbitamente vino del cielo y se aparecieron lenguas que se repartían como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces allí el Eterno les dio un lenguaje sagrado. Allí se cumple lo que dice Jeremías: he aquí vienen días que yo daré mi ley, ¿dónde? En su mente y en su corazón. Otras palabras, el lenguaje que ellos hablaron fueron el lenguaje natural de donde venían los distintamente judíos de todas las naciones. Si tú, siendo hebreo, estabas allí presente y nunca habías hablado la lengua egipcia, la lengua árabe, la lengua griega, la lengua romana, cualquier nacionalidad, porque recuerden bien que ya había la separación de lenguas. Entonces el Eterno les dio la habilidad de hablar las maravillas de su palabra en el lenguaje de aquel adorador que vino desde lejos. Y todos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en diversas lenguas. En diversas lenguas. No, no, eso no es lengua. Esa no es lengua sagrada. Ese es un desorden. Esa es una emoción cultural de un cristianismo moderno que no tiene fundamento con la realidad que pasó aquí. Porque no hay mensaje, no se entiende. Y las lenguas no solamente vienen todos los domingos. Aquí no fue un domingo. Aquí fue un día de celebración de Shavuot. Y podía caer en cualquier día de la semana. No hay que esperar el domingo para ir a recibir el Espíritu Santo. No. Es una mentalidad muy barata que ha sido vendida y todos los creyentes así están formados. Pero la realidad bíblica es otra. Y se les oían hablar en sus propias lenguas. Entonces, y todos fueron llenos y diversas lenguas, ¿cuántas lenguas? Yo conté más de 14 lenguas. Fíjense bien. Conforme a lo que el Espíritu les daba que hablar. Entonces, uno hablaba en árabe, otro hablaba en griego, otro hablaba en griego, otro hablaba en ruso o en alemán, en dialecto, porque todos estos hombres que vinieron, Dios los trajo. Entonces, lo que el Mesías no pudo hacer, porque el Mesías nunca salió de Jerusalén, ojo aquí, el Mesías no fue enviado a las naciones. Fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por extensión, sus discípulos terminaron la obra. Pero Dios metió su misericordia y su mano y los trajo. Lamentablemente, ellos no fueron testigos de la muerte y de la resurrección del Mesías, pero sí fueron testigos de la promesa que hizo Jeremías, de derramar esa ley divina, esa promesa, allá en ese tiempo. Ahora fíjense bien. Y había hombres, fíjense bien. Y había hombres que habitaban primeramente en Jerusalén, que tenían temor de Dios, fíjense bien. Y había hombres que habitaban en Jerusalén que tenían temor de Dios. Esos hombres que tenían temor de Dios eran judíos. Y allí también había judíos de todas
las naciones bajo el cielo. Esto es maravilloso. Ahora lo podemos comprender de esa manera. El derramamiento del Espíritu Santo no es un desorden de brincos y saltos y lloros. No, es una profecía de un mensaje que se tenía que hablar en cualquier idioma. Que Dios había cumplido su promesa de enviar a su Mesías y que ahora la redención de Israel estaba en las puertas, estaba tocando. Esas son las primicias de este pacto, no la anulación de él. Y había hombres que habitaban en Jerusalén que temían temor de Dios, judíos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Para qué el escritor escribió estas cosas? ¿Por qué es importante para los judíos esto? Cuando los judíos tradicionales de hoy día se acercan al Nuevo Testamento, comienzan a temblar. Porque lo único que escuchan es el mensaje evangélico de un antisemitismo, de un anticristo para ellos, de un Jesús que abandonó su pueblo y creó una nueva religión. Y por ello ellos cierran las puertas al corazón a un mensaje tan equívoco cuando ellos saben bien lo que Jeremías dijo. Cuando ellos están esperando aún esa promesa de Dios. Pero como en cada generación, no todos los que vivimos en una generación somos iguales. Unos realmente sí tienen temor de Dios y otros no lo tienen. Pero aquí el Eterno reservó un remanente escogido. ¿Cómo hizo Dios posible? Muchos de ellos no tenían en mente ir a Jerusalén desde tan lejos, porque muchos de ellos se tardaban 3 meses para ir a Jerusalén. ¿Cómo hizo esto posible? No sé. Por eso recuerdo que la fe mueve montañas. O sea, si tú sirves a Dios y anhelas algo tan grande y ves la imposibilidad monetaria tan imposible, no te preocupes. Dios es dueño de todo el mundo y Él hará posible que ese sueño se cumpla. Entonces, esto que está aquí, ellos no vinieron por gusto. Fueron traídos por la Shekinah, fueron traídos por el Espíritu de Dios, fueron traídos por la profecía, fueron traídos para que ellos fueran testigos de que Dios les es fiel. Donde estuviera Israel, Dios siempre les iba a dar el mensaje. ¿Y por qué no se los dio en su tierra? Porque tenía que hacer donde el profeta habló, allí también tienen que escuchar. Así que Dios no va a hablar a través de la televisión y de los canales de radio y a través de las estaciones de canales evangélicos. Dios va a hablar directamente al corazón del pueblo de Israel. En su lenguaje y con sus maestros en su tiempo debido. Y el resto del mundo también lo va a escuchar, si quiere escucharlo. Y si no, que siga en su engaño, creyendo que son el nuevo pueblo y el nuevo pacto. Cuando Jeremías habla de un pacto renovado y no una sustitución de un pacto con otro pueblo. 6. Y cuando se dio el estruendo, igual como en el monte Sinaí, se reunió todo el pueblo. Ustedes piensan que estaban en una casa. ¿Cómo se reunió todo el pueblo en una casa? Se reunieron en el templo, porque ahí es donde hacían las cosas. Ahí se hacían los sacrificios. Todos estos que vinieron a adorar. No vinieron a mirar la casa donde estaban ellos. Porque no hay casa cerca del templo. Lo más cerquita del templo es el Monte de los Olivos, que está a una distancia considerable. En el Monte de los Olivos, por eso se llama montes, ahí es donde los viajeros
en el Monte de los Olivos es donde entraban una parte de los viajeros y ahí contemplaban la hermosura del templo de Dios. Es como cuando vienes viajando por días y días y al finalmente divisas desde lejos dónde está, ¿verdad? El lugar donde tú quieres ir. Ahí se reflejaba todo, el Monte de los Olivos. Cosa que el Mesías contempló mucho, el Monte de los Olivos al templo de Jerusalén. ¿Ok? Y dice, y cuando se dio este estruendo, se reunieron todo el pueblo y estaban perplejos porque cada quien los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Qué hablaban? Hebreo. ¿Qué hablaban? ¿Qué hablaban ellos? Hebreo, arameo, latín. ¿Dónde se miró eso? Lo que Dios castigó en las naciones en la Torre de Babel. En la Torre de Babel el Eterno confundió las lenguas para que no se entendiera ninguno ni otro. Ese mismo juicio se revirtió a favor de Israel, dándole el don del lenguaje para comunicar su Torah a los judíos. Entendieran en su propio lenguaje. Para que entendieran en su propio lenguaje las promesas de Dios dadas a sus padres 4000 años atrás. ¿Quieres un milagro y una evidencia que Dios está con su pueblo? ¿Más grande que esta? Entonces, las primicias del pacto renovado, ¿quién lo recibieron? Israel, los judíos que vinieron a adorar a Dios en el día de Shabbat. ¿Y la iglesia celebra el día de Pentecostés? No saben ni lo que es. Nomás lo único que leen es que en el día de Pentecostés, como que sí fue el último día. ¿Ese Pentecostés fue el último Pentecostés? No, cada año es día de Pentecostés. Cada año se celebra el día de Pentecostés, que es la fiesta de Shabbat. Cada año. Nosotros, gracias a Dios, que comprendimos eso y se celebra cada año la fiesta de Shabbat. Cada año. La fiesta de Pesa cada año. La fiesta de las primicias cada año. La fiesta de las cabañas cada año. La fiesta de los trompetas cada año. La fiesta de la expiación cada año. La fiesta de Sukkot cada año. Las festividades cada año. El día de Shabbat se celebra cada 7 días. El día de descanso es el 7º día. No es el día domingo. ¿Quién te enseñó a ti que el día domingo es el día del Señor? No, es el día del Señor Sol. Es el día de los griegos. Es el día de Roma. Es el que Roma te regaló como regalo. El día de Hashem, el día del Señor, es el día de descanso. El día de Shabbat. Es el que dijo, será santificado y bendecido. Es el que dio Dios a Israel como señal de pacto. Tú eliges seguir en la mentira o en el engaño o abrir tus ojos y tu corazón a la evidencia escritural desde una perspectiva hebrea y no griega, greco-romana. Y cuando se dio este estruendo, se reunió todo el pueblo y estaban perplejos por cada uno que los escuchaba, hablando en su propio lenguaje. No es el don de la lengua. ¿Cuál es el don de las lenguas? Comunicar la verdad de Dios en un lenguaje que nunca has estudiado. Y todos estaban maravillados y admirados. Y se decían unos a otros, estos que hablan aquí, ¿no son galileos? ¿Por qué estos extranjeros distinguían a los galileos si ellos no vivían ahí? El que dijo eso fue los que vivían allí o los que venían de afuera. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los escuchamos hablar en nuestro idioma nativo? Entonces, no fueron los nativos los que dijeron eso, fueron los extranjeros. Y los extranjeros, ¿cómo supieron que eran galileos ellos? Partos. 1. Medos. Estos medos son de Persia. Elamitas, terceros. Mesopotamia, 4. Capadocia, Ponto, Asia.
Asia, que es Grecia, Frigia, Panfila, Egipto, Libia, Cirene, Roma, judíos y prosélitos. ¿Es posible que así como Dios salvó a Israel de la esclavitud de Egipto, y con ellos salieron aún los mismos egipcios que temieron a Dios? Es una consecuencia que en este vendimiento también los prosélitos vinieron a adorar a Dios en el día de Pentecostés y tan lejos. No son judíos, son prosélitos. Dios también les dio el don del Espíritu Santo. Escucharon el mensaje de los apóstoles de la gloria divina de Dios, de que el Mesías había venido, había muerto y había resucitado, estableciendo así el cumplimiento de la profecía de la renovación del pacto. ¿En qué consiste esta renovación de Jeremías? En que ahora ya no necesitas que te enseñen lo que es mal y lo que es bueno. Ahora tienes que comprenderlo en tu mente y en tu corazón, que no debes violar la ley de Dios. Eso es tener la palabra en el corazón. Y ahora ya no fue por medio de profetas o por medio de maestros, fue directamente de Dios, que escucharon a través de estos hombres que Dios les prometía que si ellos se reconciliaban con Él, si se arrepentían, les iba a dar la ley en la mente y en su corazón a través del recibimiento del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, lo que la gente llama el don del Espíritu Santo, es una extensión del temor que tienes que tener hacia Dios para no ofenderlo. Una persona que tiene el Ruach HaKodesh en su corazón no puede comer cosas inmundas. No puede cometer un pecado de inmundicia con su cuerpo, ni con su lengua, ni con su mente. Porque automáticamente va a crear una impureza en su vida y va a ser desterrado y exiliado de este pacto. Por eso esta promesa es muy grande, pero también es muy delicada, es muy sensible, porque es una extensión de pureza de Dios con su pueblo. ¿Y qué sigue diciendo? Crecentes y árabes. Y aquí los escuchamos hablar en nuestros idiomas los portentos ¿de quién? De Dios. Ahora, el escritor no da con detalle todo lo que dijeron. Pero allí la cosa se pasó el tiempo largo. Y sabiendo cómo habla Dios, podemos mirar cómo Esteban comunicó el mensaje a los sacerdotes y cómo Pedro hablaba en el templo. El discurso que daban desde que salieron de Egipto hasta la venida del Mesías. Entonces, estos también comenzaron a hablar, y no desordenadamente. Para los que venían de Egipto, el vocero de Egipto comenzaba a hablar. Y se quedaban todos los que entendían el idioma egipto. Después que terminaba el Espíritu de Dios le decía, sigue el que viene de Asia. Y comenzaba el de Asia, y todos los que venían de Asia comenzaban a escuchar. No es un barajuste, Dios es un Dios de orden. No todos hablaron al mismo tiempo, porque cuando se habla al mismo tiempo nadie escucha nada. Todos silencios. Después venía los que hablaban árabe y escucharon el mensaje en árabe, los que hablaban árabe. Así hasta que terminaron todos de hablar. Y cuando terminaron todos de hablar, ¿qué dijeron estos? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Los prosélitos que escucharon este mensaje, ¿cómo se sintieron? ¿Valió la pena el viaje? Que directamente Dios les habló a su corazón a través del Espíritu de Dios.
o a través de estos vasos que se prestaron para eso. Bendito aquellos hombres que fueron elegidos para eso. ¿Y qué hacemos de esto? Hacemos un circo. Y hoy con la tecnología, todas las iglesias se desbaratan por transmitir su servicio en un video que supuestamente están alabando a Dios, ignorando toda esta belleza y esta riqueza, de esta realidad, de esta profecía. Pero claro, Dios no está en el negocio de los likes, no está en el negocio de la fama. Él está en el propósito de aquellos que le temen. Y solamente aquellos que le temen entenderán lo que está pasando en estos momentos. Y estaban todos maravillados y perplejos. Y se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues es esto, el capítulo 31 de Jeremías, verso 31. Dios cumpliendo su promesa. Son las primicias, no la conclusión de todo. Es solamente las primicias. ¿Y qué decían los de abajo? Fíjense bien. Hay gente que cada cosa que tú haces, tienes que probarla para calificarla de auténtica. Un buen chef siempre tiene que probar su comida. Esa es la primicia. Si él ve y la califica como buena, entonces con toda libertad la sirve a los demás. Entonces Dios es lo mismo. Cada vez que Él cumple una promesa o promete una promesa, siempre da las primicias. Y benditos aquellos que participan de ella, porque la primicia es lo mejor de la cosecha. Entonces, los seguidores del Mesías fueron los que se beneficiaron de valió la pena esconderse de Caifás, valió la pena de esconderse de Anás, valió la pena de esconderse en los montes para no ser muertos juntamente con el Mesías. Valió la pena que nos expulsaran de la sinagoga, valió la pena de perder los privilegios del templo, valió la pena. Ahora se dan cuenta que sí, porque lo que Dios está dando no tiene comparación a ninguna gestación que pueda darte un ser humano. Así que esto es algo muy interesante para cada uno de nosotros. Ser participante ¿cómo se le llaman a esos hoy día, verdad? Hay mucha gente que los llaman como jueces, que son los que juzgan el gusto, el talento, el canto, la danza. Bueno, llaman a expertos según ellos, y según lo que ellos digan es lo que va a calificar a aquella persona. El Eterno eligió a estos vasos para que saborearan y aprobaran las primicias de esa promesa. ¿Y cuál fue el resultado? Estalló una bomba. Aún todavía están las chispitas de gloria de Dios. Hasta en el siglo XX, en el siglo XXI, todavía esa chispa divina de Dios, de Shavuot, todavía se saborea. Entonces el cristianismo saborea esas chispitas y se goza, y está bueno. Sigan cantando, sigan alabando a Dios, pero hay que tener cuidado con el orgullo espiritual. Y buscar la realidad para que ya no te caigan esas chispitas. Para que seas lleno de esa llama y no de esa migaja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sigue diciendo. Como siempre. Como siempre. Siempre que sucede algo bueno, hay alguien que echa a perder todo. Nunca falta una mosca en la sopa. Es la naturaleza de nosotros. No todos eran temerosos. ¿Por qué? Pero otros se mofaban de ellos. Y diciendo, estos han bebido mosto y están ebrios. O sea, han bebido mucho vino. Se les pasó en la celebración. ¿Por qué? Porque en cada fiesta debe de estar presente el vino.
Porque a través del vino es donde se hace la bendición de agradecimiento a Dios. Está permitido tomar vino, Una cosa pero no está permitido emborracharse con el vino. Aquí hay una gran diferencia. El control personal, el control del libre albedrío es fundamental en todas estas cosas. Entonces, dice, estos se pasaron de celebración. Entonces, unos decían, ¿cómo esto es posible? Que estos estén ebrios cuando están haciendo la oración de Chacarí. La oración matutina que hace no más tarde de las 9 de la mañana. Que es el sacrificio que se hacía en el templo en la mañana. Y el sacrificio de la mañana es el más grande. Entonces todos estaban haciendo la oración de Chacarí ahí. Y muchos dijeron, no, estos se pasaron de mosto. Entonces Kefas, poniéndose en pie juntamente con los 11 apóstoles, levantó la voz y les dijo, varones judíos. El hecho de que él está hablando y está diciendo varones judíos no quiere decir que él es cristiano. Pedro también es judío y le está hablando a sus propios hermanos. Varones judíos. Y todos los que moran en Jerusalén sepan esto y escuchen mis palabras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón. Pedro no era un rabino de etiqueta, no era un hombre que fue a una escuela rabínica, no tenía una formación intelectual de sabiduría, pero tuvo temor. Y andaba con el maestro de maestros, andaba con el rabí de rabí. Algo se le pegó. ¿Y qué se lo pegó? Después de que él lo negó, se dio cuenta de la realidad de las cosas. Él tuvo que pasar por esa negación. ¿Por qué? Porque así es como se forman los grandes hombres de Dios. Cuando un hombre es arrogante, nunca llega a la cima, porque piensa que lo sabe todo. En esa negación se vació todo él, de su ego personal, porque él tenía muchos conflictos. ¿Por qué tenía muchos conflictos? Porque su país, él tenía mucho amor por su pueblo Israel, pero Israel estaba ocupado por mucha influencia negativa extranjera. Había helenistas, había griegos, había romanos, había de todo, y todos querían gobernar a Jerusalén. Y entre su pueblo, en su propio mundo cultural, se consideraban ellos los de abajo. También había conflictos entre marineros y pescadores. Era un caos, era un caos. Entonces el Mesías apareció a poner paz entre todos ellos. Los 12 apóstoles tenían diferente pensamiento. Ellos creían que la salvación iba a ser de diferente manera. Cada uno tenía sus propios conflictos. Por eso entre ellos se peleaban. Y por eso el Mesías les tuvo que decir, el que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. Y ese fue algo que penetró en el corazón de Kefas. Y cuando lo negó se dio cuenta que él no le servía al Mesías. Se servía a sí mismo. Y le pidió al Eterno que le diera la oportunidad de mostrar su temor y su servicio a su Hijo, pagando con su propia vida. Y por eso aquí, ¿qué dice la profecía? Pero entonces, ¿quién fue el primero que recibió esto directamente? Fue Pedro. Pedro ahora recibió la Torá en su mente, en su corazón. Porque miren, todos la Biblia nos la podemos aprender de memoria. Y está bueno, nos llena de orgullo personal. Nos vanagloriamos que sabemos el Salmo 91 de memoria, el libro de Hechos de memoria. Hay gente que sabe todos los libros de la Biblia de memoria, el nombre, no toda la literatura.
sabe dónde está ubicado cada uno. Muchos conocen a salmos enteros, proverbios enteros, y está bueno, no tiene ningún problema. Pero lo que dice el Eterno, que la ley de Dios esté en la mente y en el corazón, no todos la tenemos. Porque si fuera así, fuéramos unos eminencias, fuéramos una luz, se nos olvida y fracasamos y ofendemos a Dios. Simplemente cuando alguien te hace enojar. Cuando alguien te sale enojar, se te sale una mala palabra, una vez después te arrepientes. Tan simple como eso. Entonces, la ley de Dios no está en la mente y en el corazón. Porque está en la mente y en el corazón, pues refrenas tu lengua. O sea, estar en la mente y en el corazón, refrena tus 5 sentidos para que no peques en contra de Dios. Ahora sí bien dice Pedro. Entonces Simón Kefas, poniéndose en pie juntamente con los 11 apóstoles, levantó la voz y dijo: varones judíos y todos los que moran en Jerusalén, sepan esto y escuchen mis palabras. Porque estos hombres no están ebrios, tal como ustedes suponen, porque aquí apenas son las 9 de la mañana. Entonces aquellos agarraron la parranda, se amanecieron, ¿verdad que no? Sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Esto que dice Joel contradice lo que dijo Jeremías? No. No, es lo mismo en diferentes épocas. Porque Joel es contemporáneo con Jeremías. Ningún profeta contradice su profecía a otro profeta. Entonces, ni Jeremías ni Joel van a contradecir, o Pablo puede contradecir a Joel ni a Jeremías, ni al Mesías. Porque Dios es el arquitecto de la redención, es el que lleva la rienda. Bueno, está muy bueno, ¿verdad? Pero ya se nos pasó el tiempo. Y vamos a dejarlo aquí, vamos a entrar a esto. Recuerden bien que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Pacto renovado o pacto nuevo? Al final de esta clase nos vamos a dar cuenta que cuando se habla de pacto nuevo, se habla de pacto renovado. Porque el pacto se hizo con la misma nación y con los propios profetas. Que Dios no encontró a otros profetas, no encontró a otro sacerdocio, no encontró a otro monarca y no encontró otro pueblo para hacer un nuevo pacto con ellos. Así que el pacto nuevo es el pacto renovado. Se rectifica el pacto para que sea, ¿verdad?, eficaz a las circunstancias de las cuales el pueblo de Israel estaba en ese tiempo. Después, para la otra semana, vamos a mirar lo importante de esto. Espero que se hayan gozado y hayan entendido este concepto tan importante que hemos estado hablando aquí. Para la otra semana vamos a estudiar la segunda parte de este tema: pacto renovado o pacto nuevo. Shalom, shalom a todos.